Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que nos siguen por las diferentes redes. Que Dios les bendiga, fortalezca su vida. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Hoy una vez más aquí en el Templo Filadelfia, en el carril estamos para glorificar el nombre de nuestro Dios maravilloso y incomparable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vivimos en un tiempo maravilloso que es un tiempo de gloria, es un tiempo de bendición, es un tiempo donde Dios ha prometido estar con nosotros y Él es fiel y Él cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo pregunto y decirles a ustedes, ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que vuelve? Amén. Ahora yo quiero en esta noche invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, allí encontramos una palabra preciosa, maravillosa, que Jesús nos enseña. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, lo que vamos a leer es la palabra de Dios. Esa palabra que es creativa y es eficaz. La palabra de Dios que permanece para siempre. Porque Dios es fiel, Dios es maravilloso, Él es incomparable. Ahora leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Él les dijo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¡Wow! Atención. En este pasaje encontramos dos caminos. ¿Cuántos caminos? Observemos lo que dice la palabra. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será. Ese es un camino. Mas el que no creyere será. Es el segundo camino. Es decir, el hombre tiene que entender este principio porque fueron las palabras textuales de Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar. Predica la palabra. Hay quienes van a creer y dicen, el que creyere y fuere bautizado. Algunos por allí piensan que no es tan importante el bautismo, pero es importante. Porque Jesús le enseñó, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué va a pasar con ese individuo, con esa persona? Si cree y es bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, ese es un camino que el hombre puede tomar y elegir, porque Dios les envió a predicar. Y el libre albedrío para que la gente pueda recibir o rechazar. Para el que cree y es bautizado será salvo. Y el que no cree, ¿qué dice la Escritura? El que no creyere será condenado. No hay tercer camino. No hay muchos caminos. Hay dos caminos: de la vida y la muerte. Exactamente. Ahora,
en ese camino de transitar, tenemos adversidades, tenemos. Pero las Escrituras nos hablan de esto, de la vida eterna y la muerte eterna. Pensemos. Atención. Aquí entramos en un ámbito espiritual. ¿Por qué? No nos hablan las cosas superficiales y terrenales, nos hablan las cosas espirituales. Son eternas. Y aquí es donde yo utilicé un término anoche para enseñar y decir, ¿podemos morir salvos o morir condenados? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Hay quienes mueren y pueden llegar a morir salvos y otros pueden morir condenados. ¿Cómo es esto, pastor? Es que en cualquier momento puede tocar la muerte al ser humano. Escuchen bien, en cualquier momento la muerte puede tocar al ser humano. Y te voy a hablar de esto que transitamos día a día, porque seguramente hoy alguien dijo, pero no lo puedo creer, pero se lo veía tan bien. ¿Y cuántos años tenía? Porque no entendemos cómo es posible. Y empezamos a hacer deducciones porque si era joven, porque tenía tanto por lograr en la vida, por vivir, ¿verdad? Y otros dicen, bueno, ya cumplió un ciclo, ya era tiempo que se muere el viejito, ya vivió, ¿para qué más? Y pensamos al respecto. Quiero que en esta noche nosotros, los que estamos y aquellos que nos siguen por las redes, entiendan de que hay una muerte eterna y hay vida eterna. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir en algún momento. Y tengo que decirte que no tenemos que temer a la muerte. No tenemos que temer a la muerte. Porque bien Pablo lo manifiesta diciendo allí en Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces cuando nosotros vivimos en Cristo, esa gloria está en nuestras vidas. Podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque transito en él día a día. En cada momento su gloria es manifestada en mi vida, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en el almacén, donde quiera que te encuentres, esa gloria está contigo. Y en cualquier momento que la muerte toque tu vida, tú tienes convicción porque sabes que el morir es ganancia. Porque muchos temen a la muerte, porque su propia conciencia les acusa. Y también el Espíritu Santo se manifiesta a tal punto que nos habla diciendo que redarguye
te das cuenta que no estás bien. Por lo tanto, ponte a cuenta con Dios. Somos inexcusables. Pero tengo que enseñar algo en esta noche. Porque hay diferentes teorías al respecto de la muerte. Hay quienes piensan, la primera teoría es que hay quienes piensan, se murió. Y bueno, pero el espíritu anda divagando por allí. Por allí anda. Y creen que anda en medio nuestro, que no está en la casa. Y esa es una mentira del diablo. Y él quiere que podamos creer que es así porque le conviene. Pero la Biblia dice que no podemos nosotros invocar a los espíritus de los muertos. Pero los que no saben de esto creen que ese espíritu anda por allí. Entonces hablan con los muertos. ¿Con quién hablan? Los muertos. Pero claro, ese espíritu que a veces también se manifiesta, ese demonio que les hace creer, entonces también le voy a poner una velita. Y yo era como si estaría aquí la mamá, pero ya se fue hace 10 años. Pero acá está la abuelita que se fue hace 20 años. No se fue, está en el nuestro. Eso nos enseñó Jesús. Eso nos enseñaron los apóstoles. Esto nos habla de que el ser humano cuando muere, su carne muere y su espíritu, ¿a dónde va a ir? La Biblia dice, no la teoría, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Puede tener vida eterna, muerte eterna, y hablamos del espíritu. Pero la carne ya va a estar bajo 1,50 m, o lo van a quemar, no sé, pero la cuestión es que ese cuerpo ya será. No vamos a entrar a lo demás que resucitar, no es el tema hoy. Pero quiero que podamos entender esa teoría, porque muchos creen esto. Y eso lo enseñó Jesús. No lo enseñaron los apóstoles. Eso es un engaño. Pero tú tienes que saber esta verdad. Hay otra teoría que habla de que cuando hay un problema, y es grande el problema, y la gente, la familia, el esposo, la esposa, el hijo, piensa de que no hay salida, viene alguien al oído que es el diablo y te dice: quítate la vida. Para vos ya no hay solución. Nadie te quiere. No existes. ¿Y qué hace el ser humano que escucha esa voz? Piensa y cree. Esta es la segunda teoría. Me quito la vida y se termina todo. Me quito la vida y se terminó todo. No, eso no enseñó Jesús. Eso no enseñaron los apóstoles. El único que puede quitar la vida es Dios, porque Él la da y Él la quita. Entonces no tienes derecho a quitarte la vida. Entonces preguntarte: el que creyere y fuera bautizado será, y el que no creyere será condenado. Entonces, ¿hay quienes son? Hay quienes mueren salvos, otros mueren condenados. Y yo les tengo que decir
viene pronto. Entonces nosotros tenemos que entender este principio. No dejarnos engañar. Hay otra forma de pensar, otra teoría. La gente grande sabe más de esto porque sus abuelos o sus padres le han transmitido esto. Pero se murió. Su espíritu va a un lugar donde podemos hacer actos religiosos para que su alma pueda descansar en paz. Pensando que con muchas peticiones y actos religiosos su alma puede descansar en paz. Y eso no enseñó Jesús. Eso no enseñaron sus apóstoles. Ahora déjenme decirles esto. Porque la gente cree. La gente piensa de que unos cuantos actos religiosos ya pueden estar tranquilos porque su alma puede descansar en paz. Porque piensan que está en el purgatorio y entonces hacemos tales cosas. Eso, más allá de ser una mentira, es un gran negocio. Pero esto no predicó Jesús. Ahora déjenme decirles esto. El único que salva es Cristo. Porque en Él hay vida, hay victoria, hay bendición, hay salvación. Solamente en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo certificar esto a vos, hermano, y a ustedes, gente? Para ello quiero llevarte a la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13. Así la palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 de Mateo 7. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué dice? Entrad por la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Ahora dice que allí en esa puerta estrecha, pero también dice que hay un camino ancho. Y espacioso es el camino. Y muchos transitan por ella. ¿Cuál es esto? Es el hombre, la persona, el individuo religioso. Como explicaba anoche. Pero hay gente que sale de un templo. Puede ser aquí, puede ser allá, que está en cualquier lugar. El hombre o la mujer religiosa puede estar aquí, pero cuando llega a su casa, empieza. Pero ¿dónde han dejado? ¿Dónde está que no encuentro? ¿Y dónde está? Y empiezas a rodear todas las cosas, pero ¿cómo es posible
Pero ¿qué sucede? Hay muchos religiosos, gente que puede ser muy solemne en un lugar y no vuela ni una mosca, porque estamos en la casa de Dios. Se golpean el pecho. Terminó y le dice: podéis ir en paz, daos fraternalmente la paz. Salen. Ay, yo no entiendo cómo es posible. Mirar a la Teresa como se vino. Por poco manos. Ay, Dios, pecador. Un poquito más allá se encuentran los muchachos y dicen: ¿y a dónde vamos? ¿Una corona o una kilo, una salda? ¿O vos tenés una trampa ahora? Pero recién salieron del acto solemne. Tenían aureolas, pero se les quedó el templo. Afuera ya. Es alguien que vive una vida religiosa. Y el diablo nos engaña. Tenemos que entender que Jesús nos enseña. Esos son los que andan que entran por la puerta ancha, que andan por ese camino espacioso, pero que les lleva a la perdición. Porque dice acá la palabra: y muchos son los que entran por eso. Porque es mucho más fácil transitar por donde corre la corriente de este siglo. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que dan. Cuesta, pero vale la pena, porque eso te llevará a la vida eterna. Porque llegará el momento en que la muerte tocará tu vida, pero podremos decir: murió salvo. Y tú en este presente podrás decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por ello que es tan importante, iglesia, amigos, es importante buscar de Dios. Fijémonos lo que dice en Lucas 8:54, hablando de la muerte. ¿Quién da y quién quita? Y esto es importante. Lucas 8:54. Fijémonos esa palabra maravillosa. Una palabra de bendición. Esa palabra que nos acompaña día a día. Lucas dice: mas él, hablando de Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Atención a lo que dice el 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y Jesús mandó que se le diese de comer. Wow. ¿Qué sucedió aquí? Díganme. Él tiene el poder para resucitar. ¿Qué dijo? ¿Qué fue la expresión? Fijémonos acá, dice: y tomándole de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué sucedió? Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó.
¿Qué volvió? Su espíritu. ¿Quién tiene ese poder? Los actos religiosos. Pensar que están en un lugar donde se puede pagar para eso. No. En nuestro interior hay un ser espiritual, alma y espíritu. Cuando nos morimos, sale de nuestro cuerpo para vida eterna o para muerte eterna. Entonces no queda el espíritu vagando. No termina todo si alguien se quita la vida, no. No hay que pagar. Simplemente hay que creer en Jesús. Porque en Él hay vida. En Él hay perdón. En Él hay resurrección. Solamente en Cristo. Entonces esta palabra nos tiene. Mira, yo quiero, pensando en el tiempo que tenemos, busque por último 2 Corintios 5:6. Allí dice: así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, oh Jesús. 2 Corintios 5:6. Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre. Usted puede decir esto. Así que vivimos confiados siempre. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo lo veremos cara a cara? ¿Cuándo lo veremos cara a cara? Si estamos vivos en el arrebatamiento y nos vamos con Él. Y si morimos antes, seremos resucitados juntamente con Él. Y Él nos llevará. Y ahí estaremos en la boda del Cordero. Cara a cara. Lo veremos porque nuestro cuerpo será ¿qué? Glorificado. Pero este presente tenemos este cuerpo mortal. Mientras estemos en este cuerpo mortal, estamos ausentes de ver esa gloria, de estar cara a cara con el Señor. Pero una vez que morimos, allí estamos cara a cara con Él. Entonces, cuando yo decía, y lo que Pablo manifiesta diciendo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y esta expresión maravillosa, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, este presente, de servirle, de adorarle, de seguirle, de invocarle. Entonces no sé qué escoger. Porque si vivo para Cristo, me deleito en su gloria, en su presencia, hago la obra. No sé qué escoger. Pero quiero que reflexionemos en esto en esta noche. Y quiero que vuelva, porque anoche cuando después nos despedimos de acá, unos hermanos me decían, no sé si en broma o habían entendido esto, decir, bueno, hasta mañana, pastor.
Si Dios lo permite, si mañana estamos todavía, nos volveremos a ver. Gloria a Dios. Yo les decía, pero tienes que aprender a vivir como era un día a la vez. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus propias fuerzas. Tengo 30 años, me queda todavía 40 años por delante. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya cuando me jubile voy a buscar al Señor y voy a servir al Señor, pero ahora no, porque tengo que disfrutar de la vida. Tengo que disfrutar de la vida. ¿Y quién te dijo que la vida es tuya? Tengo que disfrutar de mi casa, de mi trabajo, de mi dinero, de mi esfuerzo, de mí. ¿Y quién te dijo que es tuyo? Si lo que somos es por la gracia, lo que tenemos es por la gracia de Dios. Él nos da la fuerza. Por ello tenemos que entender que tenemos que ponernos en sí, dejar de vivir en el mundo de fantasía. Espíritu Santo, vivir pensando, buscando las cosas que son eternas, porque las cosas terrenales pasarán, se acabarán. Hagamos tesoro en los cielos. No te afanes, no te enfermes por las preocupaciones. Inclínate a Dios, ríndete a Dios, porque Él tiene vida para ti. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido, dice, para darles vida. Vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Entonces tenemos que entender este principio. Iglesia, amigos, no nos engañemos. Podemos morir salvos o morir condenados. Vivamos conforme a la voluntad del Padre. Señor, yo me entrego a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo para serle fiel. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche, anhelando con todo mi corazón que esta palabra haya tocado tu vida y esta palabra haya encontrado cabida en tu corazón. Pero no solamente para que sientas el gusto de saber que fue limpio, sino que la palabra te lleve un verdadero arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Porque la muerte en algún momento tocará la vida del ser humano y tenemos que estar preparados. Levanten sus manos. Oramos a Dios. Padre, de veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe.